Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de este lunes 20 de junio del año 2022. Envío para todos ustedes, seres amados en el Señor, un amoroso saludo fraternal desde la Fundación Amaya en Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, Avia Yala. Un amanecer en frío, en humedad relativa alta y nubosidad, neblina, pero amainada por el canto de las aves, por la brisa suave de la mañana, por el Espíritu de Dios presente en todos los espíritus, que nos llenan de alegría, de gozo y de gratitud con el Señor por este nuevo día. Amén. Sea allí que estés amaneciendo, anocheciendo, atardeciendo, en todo momento, lugar y condición, es pertinente pedir perdón, dar gracias a Dios y elevar una plegaria de alabanza. Él sabe lo que necesitamos, pero conectando en el amor, amorosamente todos, y amando el ser que somos, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y amando todo lo que somos siendo espíritus, partículas de esa divinidad que nos ha conferido en gracia nuestro Padre Creador. Y que todos en esa unicidad, porque somos únicos, en esa diversidad, porque somos diversos, y en esa universalidad, porque somos universalmente grandes, ahora y potencialmente. Amén. Esa es la invitación que nos hace en el Evangelio San Mateo, la palabra de Dios hoy, pero de otra forma, con una reconvención que hace el dueño del amor, la verdad y la justicia, que instaura en nosotros desde siempre, en esta vida eterna, Jesucristo. Porque no hemos venido haciendo las cosas como son, desde la historia de la humanidad, ni aún con su venida, y menos aún nosotros que después de 2000 años, con más testimonios, llamados milagros, experiencias de vida santa, procesos de santificación, con más sabiduría, legada desde la divinidad, con más conocimiento, desde la misma humanidad, leyendo la naturaleza, y con más oportunidad de discernir, de clarificar, de esclarecer. No lo hemos querido hacer, porque nos hemos distraído en este camino, bajados del paraíso para volver a regresar. Nos hemos perdido en el asombro, en el deleite y en la distracción que ofrece lo mundano, del mundo y de lo inmundo, la criatura, lo creado, sobre todo lo creado por el hombre, en un corrupto orden no natural. Y esto lo testimonian desde los reyes, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, luego de haber sido pues en cautiverio entregado a Faraón, y con Moisés liberado en gracia de Dios como pueblo suyo, y empezar desde ahí las idolatrías, los paganos, los gentiles, que se van alejando de Dios y entregando sus vidas, su espíritu, su mente y sus obras a rendirle culto al poder, el tener y el placer. Y de todas estas tribus queda Judá. E hijo de Judá, incorruptible, nació nuestro Señor Jesucristo. Semejante como el Padre nos creó a todos los humanos, menos en el pecado, menos en la incoherencia frente al testimonio de vida eterna que Él habla a través del amor.
la verdad y la justicia divina, con toda autoridad para decirnos hipócritas, como señala el Evangelio. Todos, ninguno escapamos a ello, como pecadores, como débiles, como soberbios, como ignorantes. Amorosamente lo digo, pero no lo dice yo, lo dice la palabra. ¿Qué nos cuenta hoy en el libro de los Reyes, en el capítulo 17, los versículos 1 al 8, en el segundo libro de los Reyes? En la caída de Samaria y destierro de Israel. En el año 12 del reinado de Ahaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 9 años en Samaria. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, aunque no tanto como los de los reyes que hubo antes de él en Israel. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, y éste fue hecho su siervo y tributario. Pero descubrió Salmanasar que Oseas estaba conspirando contra él y que había enviado unos agentes a So, rey de Egipto, además de que ya no le pagaba el tributo anual. Ordenó entonces Salmanasar que arrestaran a Oseas y lo pusieran en prisión. Luego invadió el país entero y atacó a Samaria, manteniendo el ataque durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y a los israelitas los llevó cautivos a Asiria y los estableció en Halaj, en la región del Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los hizo salir de Egipto y los libró del dominio del faraón, rey de Egipto, pues adoraron a otros dioses y siguieron las prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de ellos, así como las establecidas por los reyes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 60 nos acogemos en súplica amorosa, fervorosa al Señor, diciendo: que tu mano salvadora, Señor, responda. En tu enojo, oh Dios, nos has abandonado, nos has deshecho. Devuélvenos ahora nuestra fuerza. Hiciste que la tierra temblara y se abriera. Cierra ahora sus grietas, pues se desmorona. Has hecho pasar a tu pueblo duras pruebas. Nos has dado un vino que enloquece. Diste a los que te honran la señal para que escaparan de las flechas. Respóndenos, sálvanos con tu poder, libera a los que amas. Que tu mano salvadora, Señor, responda. Dios ha dicho en su santuario: con qué alegría dividiré Siquem y repartiré el valle de Sucot. Galaad y Manasés me pertenecen. Efraín es el casco que cubre mi cabeza. Judá es mi bastón de mando. Moab es la palangana en que me lavo sobre Edom. Arrojaré mi sandalia y haré de triunfo sobre los filisteos. Que tu mano salvadora, Señor, responda. ¿Quién me llevará a la ciudad amurallada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Pues tú, oh Dios, nos has rechazado. No sales ya con nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, pues nada vale la ayuda del hombre. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Él aplastará a nuestros enemigos. Que tu mano salvadora, Señor, responda.
En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, entre los versículos 1 y 5, sobre no juzgar a otros. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros, y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos, y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el ejercicio de poder contextualizar, o sea, en la antigua Grecia se hablaba de una anamnesis, actualizar al día de hoy, para poder hacer, como dice su santidad Juan Francisco, una hermenéutica, una interpretación de todo lo que por medio de estas narrativas, de las Sagradas Escrituras, de los Evangelios, las crónicas de los reyes, luego de ser liberados el pueblo de Israel de los egipcios, y toda la historia sagrada que es de los judíos, los judeocristianos y los cristianos también, en los Hechos de los Apóstoles, en su momento hemos podido compartir, y los testimonios, que son los milagros. En nuestra Santa Iglesia Católica, amén, pues los santos y las advocaciones que se hacen en razón de seres intercesores, como al estilo de Dios, viviendo en el amor, en Jesucristo, esencialmente, que desde ahí desde los primeros años, de hace más de 2000 años que empezó la Iglesia cristiana, y que se tienen claras, profundas y significativas testimoniales o testimonios de vida o manifiestos, no necesariamente evidentes, como una investigación científica, con pruebas materiales y cosas que el ser humano pueda garantizar que ocurren o que han ocurrido y predecir, sino que es con los ojos de la fe, de la experiencia propia de vida mística, con conexión espiritual con Dios, la experiencia de vida desde la razón, claro, la teología, estudiar las lógicas humanas, pero todas, las ciencias, conocimiento humano, que nos permite desde la naturaleza ir levantando esa otra información que conecta con la que baja de la divinidad en gracia del Espíritu Santo. Amén. Y entre ciernes, o sea, entremezclando entre ambas, está la posibilidad o la oportunidad, la disponibilidad en Jesucristo a través del amor para hacer el discernimiento, que fue la herencia que, gracias al Espíritu Santo, nos ha legado, y podíamos conmemorar estos días de Pascua, de Pentecostés y de Ascensión al cielo, y ya sigue orando el Espíritu. Pero todas estas enseñanzas del Sermón de la Montaña de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, y cuando llama a sentencia previa al juicio final que habrá de darse algún día por Él mismo, en el amor. Es lo único. Amor, amor, amor. ¿Qué significa el amor? No es un concepto. Es fe, confianza y esperanza en Dios. Es ser testimonio de la palabra como acción creadora y esa capacidad transformadora. Y ser simplemente conscientes
de esas gracias, de esos dones del Espíritu Santo y sobre todo los frutos que en la acción transformadora se dan a partir de allí. En síntesis, desde el Evangelio, en nuestra fe cristiana, en particular católica, meditación, oración, ayunación. Y en segundo lugar, el bautismo, la sumersión en el agua, sumergirse, lanzarse, atreverse a ir a la orilla donde está nuestro hermano, el más vulnerable, el más necesitado, salir de la zona de confort, la comunión, unirnos como comunidad, pero aceptando, respetando y valorando que somos universalmente únicos e irrepetibles, distintos, porque cada uno como corpus del Espíritu Santo tenemos una misión desde Dios, en el plan divino, y hemos de responder cada uno por ella. Nacimos solos, permanecemos solos todo el tiempo, así estemos acompañados, rodeados, cobijados por la creación, por las criaturas y por lo que en el acontecer de estas criaturas todas interactuando se va dando. Pero siempre llenos de Dios, de la palabra, de su testimonio de vida. Y de ahí viene la oportunidad de, al final del día, que es una vida en miniatura, cada segundo, cada soplo de vida que conecte el corazón nuestro con el corazón de la tierra, con el corazón de Dios celestial. Ahí sí se puede tener de esa experiencia de vida propia, en gracia de la divinidad, por la lectura de esta terrenalidad y en esta fraternidad humana que somos siendo llamados a compartir, es el mandato. Escucha, Israel, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es en todo lo que nos juzgará y que nos estamos siendo juzgados y que malamente el ser humano ha pretendido usurpar. Queremos usurpar a Dios. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. ¿Qué más oportuno que en este momento, cerca de las 7 de la mañana, cuando estamos hablando, el Espíritu Santo habla, se manifiesta, se expresa para acompañarnos en la meditación y frenar mi boca, frenar mi ego, frenar mi pasión. Amén. Y llenarme de la gracia para poder declarar lo que Él quiere decir, lo que el Señor quiere hablar, y no yo. Yendo al texto, cuando para poder hablar del amor hay que vivirlo, hay que asimilarlo en el alma, la mente y el cuerpo. Hacer lo propio, apropiarse, conversión de Jesucristo, mente, alma y cuerpo. Permitirle que Él sea haciendo, yo mismo, tú mismo, Él mismo, ella misma, todos mismos, en una unidad de todo ese gran corpus. Y ahí no hay pierde. Nos respeta la libertad de ser, el albedrío, de acontecer, el desarrollo y de asociarnos, de relacionarnos. Ayer lo decía precisamente el padre Pedro Justo Berrío en la homilía del Corpus Christi en Nuestra Señora del Carmelo de Itagüí. 3 preocupaciones del Señor, ocupaciones previas de nuestro Señor Jesucristo. Buenas relaciones entre los seres humanos. Ahí está la misión protectora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Sermón de la Montaña, que hablaba de las provisiones, la providencia, el Dios proveedor, levantando la plegaria de los 5 panes, los 2 peces, bendiciendo al Señor, dando gracias y diciéndole a los apóstoles, vayan ustedes, repartan.
Háganlo ustedes, denles de comer, preocupación, nutrición espiritual. Han sido bautizados. Esta es la comunión, esa es la antesala a la Eucaristía. Como decía Fray Alejandro Tobón también ayer, la misa preciosa que hizo desde la Margarita de Albacoque en Francia, gregoriana, cantos gregorianos. Y previo a ello la presentación del Evangelio, en esa gracia divina de poderse entregar, cómanme, nútranse en alma, mente y cuerpo, ya que están llenitos, nutriditos, ahora sí, y bendecidos, ahora sí, y con la palabra enriquecidos, salgan a promulgar. Y ese enviado le hizo a los apóstoles, pero a nosotros también. A eso nos llega la palabra después de 2000 años. Amén, amén, amén. A que sigamos siendo testimonios. Mis amores, ¿por qué entonces existe en nosotros esa desobediencia, esa rebeldía, esa negligencia? Que de haber venido del cielo, Jesucristo, y él mismo como testimonio decir, es que no busquen más caminos, es este, no busquen más verdad que la del Padre y la creación, ahí está. Amor, verdad y justicia. ¿Cuál justicia? Sigan el orden natural de la creación, como seres superiores, entre comillas, no para que se adueñen, ni se crean administradores de recursos y sacarle lucro, no. Guardianes de sí mismo. Ayudar a que cada quien sea guardián de sí mismo y entre todos guardianes de toda esta creación. Sabiduría, conocimiento, discernimiento. Y ahora sí los talentos, las gracias, los dones, póngalos ahí, colaborativo. La iglesia cristiana. Tenga, todo es para Dios. Nada es de nosotros, no tenemos nada. Esa era la segunda preocupación, la nutrición, que decía Pedro Justo de Río. Y la otra, en relación con el vestido. El vestido que somos siendo este biotraje, que es el vestido, el ambiente, la atmósfera, sentirnos protegidos, guarnecidos del frío, de los agentes de la tierra, del agua. Llamamos pues el sanador por excelencia, salubrista, el médico, Jesús, que en la antigua era nuestro hermano San Rafael, el arcángel, cuando asistía a Job y a todos los antiguos profetas en las visiones, darles el pan, darles el alivio. Y como salubrista, precisamente, por excelencia, nuestro Señor Jesucristo nos llamaba también en una bella metáfora que hacía Pedro justo esta mañana y ayer, pues, sobre la justicia humana con el olivo, que le dicen todos los árboles, sé tú nuestro gobernante, y dice, no, pues yo soy el que les provee el aceite. Y le dice a la higuera, sé tú, no, pues yo soy el que les proveo los frutos deliciosos. Y le dicen a la zarza, yo sí, pero tienen que hacer todo lo que yo les diga. Sabiduría. Me hacía meditar y les comparto esa reflexión hermosa porque en el olivo fue la oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre cuando iba a ser entregado. Y como esto es previo, todo el sermón de la montaña a cuando iba a ser entregado por el traidor para que se cumplieran las profecías que ayer mencionábamos, los 12 cestos de comida, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, permaneció la de Judá, que venía la descendencia de Jesús, desde el rey David antes, que se hace similar a todos menos en el pecado. Bueno, pero este traidor, para que se cumpliera, terminaban 12, 12, 12. Y ahí en el Monte de los Olivos hace su oración y sufre angustia y dolor, se estremece y le dice al Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, en el Monte de los Olivos.
Qué hermosa metáfora este libro de los jueces que nos trae Pedro Justo. Y la higuera. ¿Recuerdan cuando caminando por allí, queriendo comer nutrición? Médico, cúrate a ti mismo. Y va a la higuera y no le quiere dar. Y la maldice. Que no vuelvas a dar fruto. Y eso nos dice a todos cuando no hacemos dar fruto como el Espíritu Santo. Y no es que nos maldiga, porque Él nos ama, sino que uno mismo es el que se maldice. Porque qué más castigo que tener en su conciencia haber perdido la oportunidad que es tan corta esta vida de amar a Dios y haberlo tenido ahí y servirle, como la higuera, darle comida, darle alimento. Si a nosotros nos dijera en este momento, como decía ahora precisamente Carlos Villa de los Carmelitas Descalzos, como hacía Teresa de Jesús, para orar, haz de cuenta que está Jesús aquí. ¿Qué haría Jesús aquí? ¿Cómo lo haría Jesús? Imagínate que Él llegue y Él le diga, le dé de comer y uno le diga que no hay. O se haga el desentendido y se vaya. Y eso hacemos con nuestros hermanos. Y en la de la zarza, que conecta con Moisés, pero también, ayer lo decía, ni aún los lirios, ni aún Salomón podría ser vestido como los lirios. ¿A qué tanto arrogancia? Si como heno has de volver al fuego, como humus. Entonces me vienen esas tres metáforas que es la oración, la sanación y la resurrección, que es la zarza, fuego. Amén, amén, amén. Ese es Jesucristo. Sanador, salvador, restaurador, saludista. Y ya en los reyes parecieran que nos encantan las epopeyas, los dramas, el sufrimiento, mis amores. No, eso ha sido humano, apegado a este mundo y haciendo de este mundo algo inmundo. Pero Dios en la creación no creó eso, ni en la antigua alianza en los profetas, ni desde Abraham, ni Isaac, ni Moisés. Por el contrario, ni Jacob, las 12 tribus, ni después, con Juan Bautista, anunciando la llegada del Mesías. Maestros, profetas, sacerdotes, haciendo ritos. El templo, los sacrificios, también lo decía Pedro Justo ayer en la Eucaristía. Más que los templos, más que los ritos, más que los cultos, Él pide. El Señor nos suplica. No le falta sino eso. Lo decíamos en estos días. En vez de ser nosotros, rendirle fe, confianza y esperanza, Él es el que tiene fe en nosotros, confianza y esperanza en nosotros. ¿Cómo será de bueno nuestro Padre? Y Jesús, infinita misericordia, en amor y en justicia, que nos llama, se nos hace el rogado, se nos insinúa y uno sigue apegado a esto, a la criatura, a la cosa. Buscar gobernantes, no, autogobierno en Dios, y con Dios que somos todos. Shema Israel, ama a Dios sobre todas las cosas, ámate y ama a tu prójimo. Es eso, es esa conexión, la Santa Cruz, vertical, lo terreno y lo divino a través de lo humano, con los brazos extendidos, toda la humanidad. Y es en el centro, donde le clavan la lanza a nuestro Señor en el costado, en el alma, en el corazón, alma, mente y cuerpo. Ahí conectamos desde el amor. Así estaría lo que el Salmo dice, que tu mano salvadora, Señor, responda, siempre ha estado, pero no lo buscamos y Él está en el interior. Busquémoslo, démosle el privilegio a Él.
Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Un abrazo. Muchas gracias.